Muy buenas, queridos oyentes del canal literario Arge. Vamos a continuar con la lectura ordenada del libro Flow del autor estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi. Eh, Empieza así: los límites de la conciencia, donde habíamos quedado. Si fuese posible expandir indefinidamente lo que la conciencia es capaz de abarcar, uno de los sueños fundamentales de la humanidad se convertiría en realidad. Sería algo casi tan bueno como ser inmortal o omnipotente. En resumen, ser Dios. Podríamos pensarlo todo, sentirlo todo, hacerlo todo, registrar tanta información que podríamos llenar cada fracción de segundo con un rico tapiz de experiencias. En el espacio de una vida podríamos vivir 1 millón de vidas o, ¿por qué no?, un infinito número de vidas. Por desgracia, el sistema nervioso tiene unas limitaciones muy definidas acerca de cuánta información puede procesar en un momento dado. Sencillamente aparecen demasiados eventos en nuestra conciencia para que ésta pueda reconocerlos, manejarlos de forma adecuada antes de que el siguiente evento y el siguiente a este desplacen al anterior. Atravesar una habitación al mismo tiempo que se mastica un chicle no es muy difícil, incluso aunque de algunos políticos se haya dicho que serían incapaces de hacerlo. Pero de hecho, no podemos hacer muchas cosas de forma simultánea. Los pensamientos deben ir uno tras otro o no liamos. Si estamos pensando sobre un problema, no podemos experimentar realmente ni tristeza ni felicidad. No podemos correr, cantar y hacer el balance de nuestros gastos a la vez, porque cada una de estas actividades precisa de casi toda nuestra capacidad de atención. Nuestro conocimiento científico ha llegado a esta conclusión. Estamos a punto de ser capaces de estimar cuánta información puede procesar el sistema nervioso central. Parece que podemos manejar como máximo 7 señales informativas, tales como sonidos distintos, estímulos visuales o cambios reconocibles de emoción o de pensamiento. En cualquier instante determinado, el tiempo más corto que tenemos en discriminar entre un grupo de señales y el siguiente es de 1/18 de segundo. O sea, una parte de 18, 1/18. Utilizando estas cifras se llega a la conclusión de que es posible procesar 126 bits por segundo, 7560 por minuto o casi medio millón por hora. A lo largo de una vida de 70 años y contando 16 horas despierto al día, esto suma un total cercano a los 185 miles de millones de bits de información. Este total es todo lo que puede sucedernos en esta vida. Cada pensamiento, recuerdo, sentimiento o acción parece un total enorme, pero en realidad no es tan grande. La limitación de la conciencia viene demostrada por el hecho de que para comprender lo que otra persona está diciendo, debemos procesar 40 bits de información cada segundo. Si asumimos que el límite máximo de nuestra capacidad son 126 bits por segundo, se concluye que entender lo que 3 personas están diciendo simultáneamente es teóricamente posible, pero solo logramos mantener fuera de nuestra conciencia todos los demás pensamientos o sensaciones. Por ejemplo, no podemos tener conciencia de la expresión de quién está hablando, ni podemos preguntarnos por qué estará diciendo lo que dice, ni darnos cuenta de cómo está vestido. Por supuesto, estas cifras solo sugieren cómo funciona la mente teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro conocimiento actual. Se podría argumentar de forma plausible tanto que estamos sobreestimando la capacidad de la mente para procesar información como que la estamos subestimando. Los optimistas afirman que durante el curso de la evolución el sistema nervioso se ha convertido en un experto en comprimir señales informativas y por ello la capacidad de procesarlas aumenta constantemente. Funciones simples como sumar todos los números de una columna o conducir un coche pueden automatizarse, dejando libre a la mente para que se ocupe de más datos. También aprendemos cómo comprimir y almacenar información gracias a métodos simbólicos, el lenguaje, las matemáticas, los conceptos abstractos y las narraciones. Cada parábola de la Biblia, por ejemplo, intenta codificar la experiencia adquirida por muchos individuos durante un número desconocido de eones de tiempo. La conciencia, argumentan los optimistas, es un sistema abierto. En efecto, puede expandirse indefinidamente y ahí no es necesario tener en cuenta sus limitaciones. Pero la habilidad para comprimir estímulos
no nos ayuda tanto como podríamos esperar. Los requerimientos de la vida siguen dictando que gastemos un 8% del tiempo en que estamos despiertos en comer y casi la misma cantidad de tiempo cuidando de las necesidades personales del cuerpo, tales como lavarse, vestirse, afeitarse o ir al lavabo. Estas dos actividades por sí solas ocupan el 15% de la actividad de la conciencia y mientras estamos ocupados en ella no podemos hacer otras cosas que requieren una concentración seria. Pero incluso cuando no haya nada más presionando para ocupar la mente, la mayoría de las personas están muy por debajo de esa capacidad máxima de procesamiento de la información. En ese espacio de tiempo próximo a un tercio del día que se haya libre de obligaciones, en ese precioso tiempo de ocio, la mayoría de las personas parece utilizar su mente lo menos posible. La mayor parte del tiempo libre, casi la mitad de él, en el caso de los norteamericanos adultos, se pasa frente a la televisión. Los argumentos y los personajes de las series más populares son tan repetitivos que aunque ver la televisión requiere procesar imágenes visuales, apenas se requiere el uso de la memoria, el pensamiento o la voluntad. No es sorprendente, pues, que la gente muestre los niveles más bajos de concentración en uso de sus capacidades, en claridad de ideas y en sensación de fuerza cuando mira la televisión. Las otras actividades de ocio que suelen realizar las personas cuando están en su casa solo les exigen algo más de esfuerzo. Leer la mayoría de los periódicos o revistas, hablar con otras personas y mirar por la ventana también requieren procesar muy poca información nueva y por lo tanto precisan de muy poca concentración. Así que los 185.000 millones de eventos de los que podríamos disfrutar en el total de nuestra vida tanto pueden ser una estimación exagerada como pueden estar por debajo de la realidad. Si consideramos el total de los datos que el cerebro podría procesar teóricamente, el número sería tal vez demasiado bajo, pero si observamos cómo las personas utilizan realmente su mente, definitivamente es demasiado alto. En cualquier caso, un individuo solo puede experimentar esa cantidad y así la información que permitimos que entre en nuestra conciencia se convierte en algo extremadamente importante. De hecho, es lo que determina el contenido y la calidad de nuestra vida. A leer, muchachos.